bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa el país y el continente, pasa mi vida estúpidamente, mientras estoy en la puerta de un bar, viendo a Buenos Aires pasar y pasar. Primero me voy a hacer un regalito a mí mismo. Buenas noches. Quiero homenajear al Colegio Don Bosco de Neuquén, que este año va a cumplir 50 años, el colegio donde nos formamos, donde aprendimos los primeros valores, aquel que bajo el obispado de don Jaime de Nevares y la acción concreta de Juan Gregui fue fundado. Y los quiero saludar, a ver si el director me acompaña, a mis compañeros que están festejando en este momento, mientras acá estamos haciendo el programa, están comiendo asado en el Club Briguada de Neuquén. Les mando un gran abrazo, ahí está la foto de aquellos años, todos viejos y chotos, pero grandes tipos. Un gran abrazo. Emilio Pérsico, Beto Pianelli. Qué semana, ¿eh? Qué semana, Dios, ¿eh? ¿Qué reflexionamos? ¿Cómo seguimos? No, seguimos igual y creo que, digamos, decir, creo que hay que poner en su justa medida lo que viene sucediendo, digamos, ¿no? Es decir, en realidad, lo que de la movilización de Moyano, yo vengo diciendo que Moyano valía mucho más cuando estaba con nosotros que ahora que está en la oposición, digamos, ¿no? Es decir, Moyano cuando era oficialista, cuando defendía a los trabajadores, juntaba 200.000 personas en la 9 de julio. Y hoy, con toda la oposición, con la izquierda, con la azul y blanca, con el peronismo federal, no sé, juntó 40.000, 50.000 compañeros, digamos, ¿no? Entonces, en realidad lo concreto que se debilitaron los trabajadores, ¿no? Es decir, a los trabajadores les cuesta mucho tiempo construir liderazgos y construir esa capacidad de ser protagonistas en los procesos. Y los trabajadores venían siendo protagonistas dentro de este proceso, y estoy seguro que conseguía mucho más cosas para los trabajadores el viejo Moyano que este Moyano que tenemos ahora, digamos, ¿no? Entonces, en realidad los que se perjudican son los trabajadores, que pierden la capacidad de estar en la escena política de una manera, digamos, si se quiere, con peso, digamos, ¿no? Es decir, lo que se está produciendo es la política viene dividiendo a los trabajadores. Primero lo social lo ha dividido, pero hoy la política también viene dividiendo a los trabajadores. Lo que nos explicó la presidenta de las divisiones sociales de los trabajadores, también hoy se está dando en la política. Se dividió la CTA, ahora se está dividiendo la CGT, y eso no es bueno para los trabajadores en primer lugar. Los que son más perjudicados son los trabajadores, digamos, porque yo creo en la central única, yo creo en la fuerza de los trabajadores y creo en el protagonismo social y político de los trabajadores, ¿no? Creo que el peronismo, si fue revolucionario, fue porque fue la mejor maquinaria que existió en América Latina de empoderar a los trabajadores y los humildes. Bueno, eso lo hemos perdido, lo estamos perdiendo. Esta democracia no logra catalizar ese proceso, ¿no? Es decir, expresar ese proceso. Todavía no lo hemos logrado. Insisto, lo que más me preocupa es la división que se ha dado dentro de los trabajadores, y que esa división no es buena para los intereses de los trabajadores, ¿no? Eso es lo que más me preocupa. Desde otro lugar, Beto, ¿cómo ves esta semana? Yo creo que, por lo que decía recién Pérsico, a mí me parece que hay que ver. Yo creo que quedan problemas de representatividad de los trabajadores. Yo no veo a la clase trabajadora dividida. Veo una clase trabajadora que vino muy golpeada, de la década del 90, muy golpeada, muy fragmentada, absolutamente fragmentada, podríamos decir, entre trabajadores desocupados, en la década del 90 casi entre los niveles de desocupación, las tercerizaciones, la precarización, muy atomizada. Veo que en este proceso, a partir de los 90, empezó a tener más centralidad, empezó a organizarse, empezó las peleas contra la precarización, todo lo que inició este proceso político de
incrementar la cantidad de trabajo, el cambio de modelo. Es eso lo que implicó. Y eso tuvo sus beneficios. Ahora, yo creo que una cosa es eso es el movimiento obrero. Y otra cosa es la superestructura, lo que está por encima del movimiento obrero. Y yo creo que la superestructura del movimiento obrero en general no ha tenido grandes modificaciones de esta a la de los 90. Es decir, casi podíamos decir, contado los dedos de la mano, donde se han cambiado alguna conducción sindical que las conducciones que había en los 90. Los que han cambiado de roles, se han dado vuelta a los roles. Lo que fue el MTA en su momento, hoy podríamos decir, Moyano era una de esas expresiones, junto con en el momento la UTA de Palacios, con sectores, qué sé yo, Girini, Smith, que eso se ha disgregado, hoy está disgregado con esta nueva crisis, que era lo que venía conduciendo esa CGT. Ahora, los gordos siguen estando, estuvieron siempre y van a seguir estando, y creo que es unos de los grandes problemas que existen en el movimiento obrero, de que en realidad la superestructura, todo lo que aparece como dirección del movimiento obrero, son esencialmente los mismos. Nada más que hay algunos que dentro de este proceso se han ubicado, viéndolo como un aspecto como positivo, como progresivo, para desarrollarlo, para impulsarlo, para profundizarlo, que es en lo que por lo menos nosotros nos sentimos identificados, y otros no. Otros resisten de una manera u otra, otros se resisten a mantener las mismas estructuras que las de los 90, y esa es si vos mirás las dirigencias sindicales, tanto de las dos CTA, podemos decir, o de las tres, podemos decir CGT, que va a haber quizás tres, lo más probable, o dos, vas a ver que son la misma cara, excepto, qué sé yo, el Gordo Rodríguez, que se murió antes que lo juzguen por ser colaborador de la dictadura, ¿no? Se murió. Bueno, lo reemplazó un segundo de él. Antes también había sido otro segundo que ahora reemplazó a este que era el tercero. Pero es la misma gente, no ha habido grandes cambios. Y esto es un déficit de que tiene este proceso. Para mí el gran déficit de este proceso es que no han dado grandes dirigentes que sean parte de este nuevo proceso político abierto en la década del 2000, a partir de la crisis del gobierno de la Rúa y del ascenso de Néstor. No han dado grandes dirigentes que puedan suplantar a viejos dirigentes que vienen de otro proceso, algunos jugando bien y otros jugando muy mal. Porque digo, Barrio Nuevo no jugó mal hoy, jugó mal siempre. Pedraza, que hoy por suerte está en Cana y espero que no salga de ahí, jugó mal jugó mal desde los 90. Moyano jugaba bien, habría que discutir qué es lo nuevo, lo interesante, lo que da la realidad política, porque ahora está jugando mal. No es tan así. Por ejemplo, mejor es Pedraza, que si jugó mal siempre, no. Hizo el primero huelga contra la dictadura. No, yo me refiero a los 90. Por eso, entonces no es todo muy relativo, digamos. Todo eso es muy relativo. De que no hay una expresión nueva, yo creo que... esto que acabas de decir, Emilio. Yo creo que hay mucho... Hay mucho por abajo que se está generando. Siempre el cambio en el movimiento obrero viene primero en las regionales y después en la cabeza. En la historia del movimiento obrero nunca se produjo un cambio en donde se empezaron a caer las cabezas. Porque es un proceso que es más lento el de los trabajadores. No es el mismo proceso que en la política. Yo estoy más de acuerdo con esa democracia, en donde se va construyendo de abajo hacia arriba una representación que después se expresa hacia arriba. Entonces hoy en las regionales hay un proceso totalmente diferente. La juventud sindical en su momento expresó una situación totalmente diferente porque empezaron a aparecer agrupaciones de la juventud sindical en todos lados. Hoy ya no. Yo creo que lo que... Y Moyano catalizaba eso. Hoy Moyano dejó catalizar eso. Hoy Moyano, en realidad, creo que se está suicidando, digamos, cada vez más y cada vez más expresa un sector totalmente minoritario dentro del movimiento obrero. Pero Moyano estaba expresando eso que se estaba generando, ¿no? Y sobre todo a los nuevos trabajadores. Porque el proceso de Esmata, sí, puede decirse, no fue el segundo, fue el 10º en la lista venía. En la lista que estaba el Gordo era el número 10 y el proceso que se da en el Esmata, que hay montones de pibes nuevos que en realidad empezaron a trabajar, uno habla con los delegados del Esmata y son todos pibes que empezaron a trabajar, consiguieron trabajo en este proceso. Porque la mayoría de la fábrica empezó en este proceso, que es la Volkswagen, digamos, ¿no? Entonces son todos pibes que empezaron este proceso y que van a tener una representación. Que hay que confiar en que van a tener una representación y que van a seguir avanzando, ¿no? El problema es que el proceso de organización y de catalización de los trabajadores para que sea una expresión política y para que participen en la vida política del movimiento nacional, hoy no la tenemos.
Hoy no la tenemos. Y Moyano es el que la destruyó. La destruyó como yendo, en primer lugar, yéndose a la política desde... Mira, Néstor una vez, cuando todavía no había enfrentamiento con Moyano. Cuando hicimos la marcha antorcha junto con Moyano, nosotros con él. No, a mí me parece importante rescatar que vos con el movimiento Evita, para evitar aquello que se había pasado en los 70, fuiste el primero que tiraste una política de hacer cosas con la CGT y fundamentalmente con la juventud sindical, o sea, juntaste jóvenes con jóvenes, ¿no? Fuimos la primera marcha de derechos humanos con la juventud sindical. Pero y convocamos juntos y nos movilizamos junto con eso. Pero más allá de eso, es decir, cuando hicimos la primera marcha, charlando con Néstor, me llama el día antes de la marcha y me dice, mira, Moyano lo que está haciendo, todavía no pasaba nada hacia afuera, hacia afuera parecíamos que estábamos todo bien. Ahí empezaron algunos problemas. Esto es corporativismo. Le digo, no, Néstor, empezó a pegarnos duramente, digamos, a Moyano. Y me empezó a pasar discursos de Moyano en el televisor y a analizarlo. Y en realidad tenía razón. Digamos, yo después lo charlé mucho con Moyano. ¿Cuándo fue más o menos? Esto fue el 26, el día de Evita de... El día que se hizo la marcha... La marcha Antorcha. 2010. ¿Fue el último año de Néstor? No, 2009. No, antes fue eso, antes de la elección de Cristina, con Néstor 2008, presidente. más o menos. Ya empezamos esa discusión, digamos. ¿Por qué? Porque decía... No, Néstor presidente no, Cristina presidente 2008. Cristina presidente y íbamos a la elección donde él empezaba a participar en política, había lanzado el movimiento, digamos, Era post-campo antes de la elección. Claro. La corriente sindical. Sí. Él había lanzado. Creo que era más o menos ese momento. Cuando habían lanzado la corriente sindical. Exacto, me acuerdo, muy lindo. Y Néstor nos planteaba en aquel momento que esto era corporativo. ¿Por qué era corporativo? Discutía yo, digamos, en aquel momento. Digamos, nosotros veníamos entusiasmados, teníamos la marcha el otro día, digamos. Aparte era toda una apuesta política de Levita hacer eso. Entonces, y en realidad tenía razón. Y yo de ahí me fui a charlar como ya no... Esto, ¿por qué? Porque ¿cuál era el planteo? Él quiere participar en la política desde la CGT. O dame candidatos en la lista o te hago un paro. ¿No? O dame participación política o te hago un paro. Digamos, eso es corporativismo. Él estaba creando la corriente sindical y nosotros dijimos, nosotros queremos ser parte de la corriente sindical. Arma algo como lo que armó Lula, un partido, o como el Barba participó en la política. Porque eso le va a hacer bien a los trabajadores. Para aclarar, como el Barba Gutiérrez. Como el Barba Gutiérrez. Es decir, que nosotros hablamos de nuestra jerga. Armar un espacio político en donde participemos todos los que queremos más poder para los trabajadores. ¿No? Bueno, él no es... Muchos del sindicalismo, en aquel momento del MTA, de lo que era el espacio de Moyano, nos apoyaron a nosotros, pero los más pesados que hoy lo abandonaron a Moyano, lo tiraron para el otro lado, porque también hay que decir eso. Los más pesados lo tiraron para el otro lado, que es, no, hay que hacerlo como CGT. Entonces era la CGT la que hacía actos políticos, ¿no? Y la que reclamaba lugares en el Estado. Y eso creo que es corporativismo. Y en eso tenía razón Néstor cuando lo planteó, y lo empezó a plantear cuando todavía no se veía. Cuando todavía era corregible. Y lo planteé para mí, entonces le digo, Néstor, que no vas a ir al acto esta noche. ¿Cómo no voy a ir? Voy a ir y tenemos que trabajar más que nunca con él para que cambie esto, porque si no se va a destruir. Y ya veía lo que iba a pasar, porque si no se va a destruir todo lo que hemos construido. Y en realidad lo que sucedió fue lo contrario. Moyano se siguió equivocando, siguió cometiendo errores, siguió yendo hacia la política desde el sindicato, desde el gremio, desde la CGT, y eso es un error. Eso es un error, porque eso divide a los trabajadores, y ese proceso es un proceso que ha venido desgastando a los trabajadores, como existe en otras partes del mundo, o como el espacio de la CTA opositora, que en realidad es el espacio sindical del Frente Progresista. Digamos, yo no quiero espacios sindicales así, cada partido tiene que ser. Quiero un sindicato, soy peronista, digamos, ¿se entiende? Con eso queda claro, digamos, lo que yo quiero en un sindicato, digamos. Y el modelo mío es el modelo peronista, el modelo de Néstor también, el modelo de Cristina también, yo estoy seguro que es así. Lo que no podemos permitir es que nos quieran poner la agenda política desde la estructura sindical, desde la CGT, ¿no? Para eso Perón también en su momento había armado la 62 y la CGT, para que se participe en la política desde la 62. Bueno, Moyano había armado el instrumento, pero lo vació. Terminó con el Momo Venega. Vamos a un corte y en el próximo bloque, Beto Pianelli, también vas a dar tu visión de cómo se construye esto. Un escribano serio y cerrado tirándole besos a un abogado.
Pasa un político con paso cara de nada, vendiendo leche contaminada. Un escribano serio y cerrado, tirándole besos a un abogado. Antes de volver a la conversación que estábamos teniendo, que Beto Pianelli va a plantear su visión, Rubio, ¿vos cómo viste esta semana? Semana agitada. Yo, antes de empezar a hablar de esta semana agitada, quería hacerles una consulta, porque capaz ustedes saben algo que yo desconozco. ¿Moyano es el técnico de San Lorenzo ahora, puede ser? ¿Por qué? No sé, recién vine en el colectivo y había dos hinchas de San Lorenzo hablando diciendo, no, nuestro técnico es un vendehumo, Y dije, bueno, debe ser Moyano, ¿no? ¿Viste? Claro, digo, porque yo salí a la calle y dije, paro general, salgo a la calle y estaba todo funcionando. Y dije, será un paro a la China, ¿no? Viste que los chinos laburan, pero no. No, muy poca gente, ¿viste? Muy poca gente adhirió. ¿Viste que en este tipo de marchas suele hacer planos cortos? Sí. Bueno, pero acá ya hacía directamente fotocarné, ¿no? Como para ir disimulando lo que era esa plaza. Al punto tal que iban a tocar Los Auténticos Decadentes, pero lo suspendieron, prefirieron que... Iba a haber mucha gente, más gente arriba del escenario que abajo, ¿no? ¿Sabés cómo le dicen a Moyano, no? ¿Cómo? Colchón de cuna. ¿Por qué? Porque no llega a media plaza. No, otra cosa que me llamó mucha atención es cómo diferentes ideologías políticas convergieron todas en una misma marcha. Esto me llamó, o sea, estaba la extrema izquierda, la extrema derecha, gente del peronismo. Una consulta que me hago, mientras todos los partidos de izquierda estaban en la marcha, ¿quién cuidaba las fotocopiadoras de los centros de estudiantes? ¿No? Es una pregunta que... Hubo conflicto. Hubo conflicto ahí, es una pregunta que me hago. Pero también me quiero imaginar cómo habrá sido estos días previos al acto de Moyano pensando un discurso para conformar a todos. Digo, porque ¿cómo haces un discurso que conforme a la izquierda, a la derecha, al peronismo? Me imaginé que algo más o menos así, ¿no? Compañeros, camaradas, secuaces, ¿no? Como dijo el general Juan Domingo Che Guevara, acá hubo una guerra y debemos conocer la historia completa. Llevo en mis oídos la más maravillosa música. Mi unicornio azul ayer se me perdió y seguramente estará en París viviendo de la plata que le pagamos todos. Muy bueno. Este es un Rubio peronista. Sábado y domingo en la Manzana de las Luces. Sábado 21:30, domingo a las 20 horas, con entrada libre. Ya quedan pocas funciones, estamos entrando en las últimas semanas del espectáculo, así que aquel que no lo haya visto, que se acerque, que se están armando unos grandes encuentros de humor y de cultura popular, y al que quiera venir que pueda reservar sus localidades sin cargo a unrubioperonista@yahoo.com.ar. Tenemos ahí el videograf con el... También el que quiera llevar la gira del espectáculo, que estamos saliendo de giras, estuvimos en Venado Tuerto, en María Teresa, en Santa Fe, estuvimos en Pergamino, en Dolores, en Mar del Plata. A los que quieran llevar la gira también se comunican a ese email. Al mail, ¿cómo es el mail? unrubioperonista@yahoo.com.ar y llevamos el espectáculo hasta la casa. Ustedes saben que él se dice rubio, su nombre es Rubio Peronista porque él es un rubio que vive en Olivos y dice ser peronista. El otro día lo casaron los caceroleros y casi se tuvo que teñir el pelo ahí. No, vos sabés, una vecina mía estaba llorando cuando veía la marcha de Moyano. Una vecina cheta lloraba, decía, no, si mi abuelo viviera estaría en la plaza. Sí, era la nieta de Braden. Beto, volviendo a lo que estábamos conversando. Para vos, ¿cómo se construye, o cómo se debería construir poder político? No me veo que el Estado o el gobierno se tenga que meter en la construcción de los nuevos liderazgos de que vos le achacás al sindicalismo actual, a la primera A o la primera línea. No, yo creo que no. Por eso está mal. En eso creo que tiene que tener autonomía. Precisamente los sindicatos tienen que ser autónomos. En ese sentido, para mí, es fundamental. Cuando se meten, se generan problemas. Es decir, acá hay experiencias extraordinarias donde se han metido y ha habido problemas. Yo no considero eso. Yo lo que creo de que el movimiento obrero, vuelvo sobre lo mismo, porque creo que yo estoy absolutamente convencido de que creo que el movimiento obrero en este proceso ha cumplido un rol muy pasivo. Esa es la verdad. No ha sido vanguardia, como fue en otras épocas, de los procesos políticos y sindicales. Digo, y esto no es para hablar mal, ni bien, ni nada por el estilo, para tratar de ser objetivo. Si uno va a una paritaria, no tenemos paritaria todos los años, y todos agradecemos y estamos contentos de tener paritaria todos los años. Si nos sentamos en la paritaria, y en la paritaria vos propones un 30, la patronal te propone un 18, digo, si podemos hacer el refrite de la camionera, propone después un 21, vos vas, firmás antes que termine, firma el 25,
Así son la gran mayoría de las paritarias que existen en Argentina. Entonces hay una gimnasia sindical, porque la gimnasia sindical es una gimnasia cotidiana, diaria, pero quizás su expresión más importante no solamente es en lo cotidiano, también es en la expresión de lo que son las paritarias. En una realidad donde en 10 años los convenios colectivos de trabajos, que en muchos lados no se cumplen, pero donde se cumplen son los convenios colectivos firmados en la década del 73 y del 75. En estos últimos 10 años no hubo firma de convenios colectivos nuevos, modificados. Bueno, los datos te los debo del Ministerio de Trabajo. No, pero está equivocado. Existían 300 convenios colectivos. Hoy existen 1.200. No, existían, te cuento, los convenios colectivos no han sido modificados. Todos los convenios vigentes en los grandes gremios, que son los más importantes, son todos los del 73. Bueno, eso sí, bueno, pero se hicieron convenios nuevos, montones de sindicatos, porque hubo nuevas actividades. Sindicatos chicos, Hay que montones de en general se han generado en la década del 90 un montón de actividades nuevas que son absolutamente precarias. Por ejemplo, se firmó un convenio nuevo de maestranza, una actividad que antes no existía, porque eran parte de los convenios. Ahora la institucionalizaron la precarización. Y la institucionalización de la precarización se a través de un convenio. Ahora, el problema son los convenios más importantes de los gremios, ESMATA, UTA, camioneros, que son los bancarios, son convenios que no se han modificado. Y no han ido los sindicatos para modificarlos. Ni siquiera propusieron modificarlos. Y esto es un problema objetivo que tiene, porque tiene que ver con las condiciones laborales de los trabajadores. En la gran mayor parte de los lugares se sigue trabajando como en la década del 90, más allá que haya mejorado el salario. Te digo, nosotros que tenemos la experiencia, nosotros hemos modificado casi el 100% del convenio. Trabajamos 8, pasamos a 6, sí, pero cada vez que vamos al Ministerio de Trabajo y hablamos con el ministro, o hablamos con los funcionarios del Ministerio, dice, sí, ustedes son una excepción. En general, todos los gremios, la gran mayoría de los gremios que tienen convenio colectivo de trabajo, no los modifican, vienen solamente a discutir salario. Y esto es parte de los problemas, porque esa gimnasia de pensar... Tengo una pregunta. El origen del convenio de ustedes, los trabajadores del subte, era 6 horas y después los pasaron la dictadura a 8 y ustedes volvieron en una larga lucha que me acuerdo hace unos años. No, fue así. Siempre fue 8 y ustedes la bajó. Desde el 44 Perón lo baja a 7 y a los pocos años la lleva a 6 por insalubridad. Todas las dictaduras lo llevaban a 7 horas de trabajo. Venía la democracia, volvían a 6. Cámpora la puso en 6, vino la dictadura, lo llevó a 7. Excepto, vino Alfonsín, de vuelta a 6, vino Menem, 8. Desde el 42, que no se trabajaba 8 horas en el subte. 8 ya ahí en la privatización. Cuando fue la privatización. Que los militares lo hacían con el subte estatal. Con Rogio, exactamente. Con Rogio lo pasan a 8 horas, bajo la ley de contrato de trabajo, sin convenio colectivo de trabajo, nos habían liquidado el convenio, y a los 2 años la UTA, gremio en el cual nosotros nos fuimos, decidió firmar un convenio con 8 horas de trabajo. Ah, lo firma la UTA. Lo firma la UTA un año después. La UTA de Palacio. La UTA de Palacio. Sí, nosotros siempre decimos que la UTA... Lo que fue la UTA en colectivo, que tuvo un rol progresivo en la década del 90, en el subte eran como si fueran los gordos. En el subte cumplieron el rol de los gordos. Se hicieron cargo, de hecho, de la privatización y trabajaron como cómplices. Ustedes son una nueva expresión. Exactamente. Nosotros no nacimos en repollo ni por voluntad nuestra, nacimos por una cuestión objetiva. Ahora, después de una lucha muy dura, que todos la conocen, terminó en el año 2003, bajo el gobierno de Néstor, inclusive con él tuvimos la reunión, logramos las 6 horas, después de un conflicto muy, muy fuerte. ¿Qué es lo que digo yo? Hay un problema que esta gimnasia sindical, porque ahora sí hay más gente que trabaja, hay delegados, donde hay delegados. Por ejemplo, vos vas a Plásticos, uno de los gremios donde estuvo reunido hace poco Moyano, casi en ningún lado tiene delegados. Es un gremio que no elige delegados. Y la ley te permite elegir delegados. Entonces, esto impide objetivamente el surgimiento de, como dice Pérsico, en varios lugares que surgen delegados, porque los delegados los propone a veces el sindicato, pero en otros lugares no lo hacen. Y esto va a contramano de la necesidad del proceso político que está abierto. Porque necesitamos una clase obrera fuerte, organizada, porque unidos y organizados, entre ellos está la clase trabajadora, que hoy no ha jugado un rol protagónico muy importante en el proceso abierto a partir del 2002. Esa es la verdad. Emilio. No, bueno, yo creo que hay otro problema, digamos, que es lo que hablamos al principio, lo que planteó la presidenta, digamos, ¿no? Es decir, yo creo que el enemigo real del modelo neoliberal y de la dictadura fueron los trabajadores. Y la salida de ese proceso es con los trabajadores muy divididos, ¿no? Yo sigo creyendo eso, es decir, los trabajadores muy divididos socialmente, económicamente y políticamente. Hoy la diferencia entre los trabajadores en cuanto al salario es abismal. No, a igual tarea, igual remuneración no se cumple, digamos, porque yo siempre se lo planteamos ya en el gremio de él.
¿no? En los compañeros que juntan los residuos, hay compañeros que trabajan, el compañero trabaja en la capital y empieza a trabajar en la ciudad de Buenos Aires y empieza ganando 7.000 pesos. Va a la provincia de Buenos Aires, 5.000. Vas a un lugar en donde son municipales, 2.800. Vas a Santiago del Estero, en Ayatucha, donde también son municipales y el compañero gana 400 pesos, ¿no? En blanco. Y si vas a una cooperativa, vas a la ciudad de La Plata, los compañeros que lo juntan en el centro ganan 5.000 pesos, los compañeros que lo juntan en el barrio son una cooperativa que arma el municipio que son 1.200 pesos. Se terceriza y se... Bueno, pero la pregunta, Pérsico, es ¿por qué nosotros, que somos así chiquitos y no tenemos ni el poder ni la organización, mucho menos el aparato, que, por ejemplo, camioneros, logramos en el subterráneo, un lugar muy chico, pasa que es nodal, céntrico, destruir la precarización? Porque nosotros teníamos tipo de limpieza, no es, peones que ganaban 400 pesos y peones que ganaban 2.000 pesos. Este modelo no existe sin precarización. Esto existe en todas partes del mundo y es lo que hay que resolverlo. Y para mí es otro modelo. Pero el problema es ¿por qué luchás? Por ahí, si luchás por no le da el protagonismo que debería tener en sus propuestas de la plaza. Estuvo presente eso, pero muy reducido. Nosotros hemos discutido mucho como ya no esto, y lamentablemente lo utiliza a veces para pegarle al gobierno. Te digo, a diferencia del mínimo no imponible, que es un reclamo que Moyano sostiene desde hace 8 años, yo creo que se acordó de la precarización, por lo menos Moyano. Yo a Facundo, por ejemplo, lo he escuchado hablar de la precarización. Pero, y a Schmidt y a Plaini, pero Hugo Moyano, tomando el tema de la precarización como un tema central de los trabajadores, lo he escuchado recientemente, como una forma de pegar al gobierno. No es la precarización el problema. El problema es la característica del trabajo que tienen la mayoría de los compañeros en la Argentina. Hoy en día los compañeros que ni siquiera... Hay compañeros que piden, ojalá que esté precarizado. Digamos, hay compañeros que están más abajo que lo precarizado. Subempleados. Que se han inventado el trabajo de ellos mismos. La mayoría de los compañeros de este país han inventado el trabajo ellos mismos. Hoy tenemos el 50% de la clase trabajadora, por lo menos, con problemas graves. Vos decís, es así chiquitito. Bueno, el problema es ese, que todos los gremios son así chiquititos. La fragmentación. ¿No? Es decir, vos agarrás la UON, ¿no? Un ejemplo que lo dice a veces en la UON, vos lo podés decir con el vaso medio lleno o con el vaso medio vacío. La UON tenía, cuando empezó en esto, 50.000 afiliados, 50.000 compañeros en la actividad. Hoy 300. Hoy tiene 300.000 y es un logro. ¿Pero sabes cuánto tenía en el 73? 500.000. ¿Sabes cuánto tenía Brasil en el 73? 250.000. ¿Sabes cuánto tiene Brasil ahora? 2 millones. Qué bárbaro. ¿Se entiende? Ese es el problema grave que tenemos nosotros. La sindicalización, eso habla no solo el tema de... Bueno, cómo falta formalizar el trabajo, sino dentro de los que están formalizados, el grado de sindicalización que tienen, que es poco. Moyano se enoja conmigo cuando yo hablo de la sindicalización porque yo le digo que el 12% de los trabajadores están sindicalizados. Que él me dice, no, el 35%, o sea, somos el más alto de América Latina. Pero claro, porque toman como clase trabajadora los compañeros que están en blanco. ¿No? Si vos tomás a los compañeros que están en blanco, que son 7 millones, entonces sí, estás en el 30 y pico. Pero si vos tomás la población económicamente activa, que es la que yo tomo, para hacer cualquier análisis, son 16, 17 millones de compañeros. Si vos tomás la población económicamente activa, los que tienen el mínimo no imponible son el 7% de los trabajadores. Son el 7% de los trabajadores. Exactamente. Entonces el problema es que tenemos la gran mayoría de los trabajadores en otro lugar y sin representación ni social ni política. Beto, una pregunta, ya para terminar, porque la verdad ha sido una divina charla que me pareció que hemos aportado cosas buenas al debate. ¿Cuánta, en el sindicato flamante de ustedes, cómo está la afiliación? Salta. Nosotros tenemos más del 60% de los afiliados de nosotros y todavía existe la UTA. Por lo menos hasta fin de año. No, por eso te digo, porque el nosotros 60% de los afiliados... Sobre 3.000 trabajadores debemos estar en 1.800. Sobre 3.000 trabajadores estamos en 1.800. Buen número. Y de la UTA no sabemos cuánto tiene. En cualquier distrito del conurbano hay más de 3.000 cooperativistas trabajando por 1.200 pesos. Totalmente. Y nosotros, te digo, y estamos en una situación donde los 3.000 trabajadores estamos en más del 80% de pagar impuestos. Pero nosotros, a pesar de eso, somos conscientes. Nosotros decimos que es muy bajo el tope, creemos que tiene que ser más alto, pero estamos en contra de que se saque, porque políticamente, nosotros decimos, es el impuesto más democrático, el más progresivo de todos. Es decir, lo hemos expresado en un comunicado, claramente. Muchas gracias. Me pareció una mesa que uno ha aprendido cosas. Maestro Pérsico, usted siempre me enseña cosas. En la próxima vamos a hablar un poco de política de la provincia de Buenos Aires, que usted ahí tiene cosas para hacer, Tiene cosas para hacer en esa provincia, Vamos a estar. ¿Te mudaste a la capital ya? No.
No. ¿Te ibas a mudar allá? No me gusta. Me iba a mudar a un barrio. Así, a la zona sur. Sí, Pasa el verdugo con su picana y al tiempo que pasa, pasa el lechero con cara de nada, vendiendo leche contaminada, un escribano serio y cerrado, tirándole besos a un abogado. ¿Sabes, Eduardo? Me quedó una pequeña reflexión de la mesa anterior con respecto al tema Moyano. Viste que Moyano anunciaba 100.000 personas y hubo muchísima menos gente. Yo creo que desculé el porqué de todo esto. En realidad había 100.000 personas en la plaza, lo que pasa es que le descontaron ganancias y quedaron 25.000, digamos. Este es el Rubio Peronista. Sábado 21. Sábado a las 21:30, domingo a las 20 horas, en la Manzana de las Luces, Perú 272, con entrada libre. Últimas semanas, así que a los que Y no allí vieron- van a poder adquirir este flamante DVD. Exactamente, CD de audio. Para Es llevar en el audio, es un auto, para- CD. Exactamente. Es un con- CD. Y si no, Para también ir en lo la pueden ruta. descargar, ¿dónde? Lo pueden descargar del blog Un Rubio Peronista, ponen en Google Un Rubio Peronista y de ahí lo pueden descargar sin cargo. Así que bueno, ahí van a encontrar los mejores 40 minutos del espectáculo. Están Bueno, compilados muchas aquí. gracias, No, por favor, Eduardo. Rubio. En esta mesa tenemos al número... Escúchame, después de que te fuiste de Telam, volviste a la actividad periodística y te hiciste el mejor periodista de política internacional que hay hoy. Ya no estás para cuestiones internas, estás en... La pluma, Martín, me encantó todo tu tratamiento sobre el tema Paraguay, el tema Lugo. Algunos, hoy es un día ideal para conversar contigo, sos amigo personal de Samuel Piñeiro Guimarães, pero te quiero decir, como buen maestro de periodistas y formador de periodistas, hoy va a debutar frente a vos nuestra nueva columnista de política internacional. Yo para ponerle un poco más de carga a la pobre Bárbara... Sacale la carga, sacale la carga. Olvídate de todo Bueno, lo que un dijo honor de para mí. mí. Cortalo. Bárbara Bernardis, la más linda de todas, joven militante política, próxima a recibirse licenciada de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Antes de todo eso, debuta en Café Las Palabras. Paraguay, composición, tema. Composición tema, bueno, en Paraguay tuvimos el hecho, ya sabemos, en Curupaytí, por el que, bueno, se armó el juicio político que destituye al presidente Lugo. Y lo más rescatable, creo yo, es ver las herramientas que tiene Latinoamérica. O sea, Latinoamérica nos encontró frente a esta situación sin nada. Tiene Mercosur, UNASUR y tiene una vez, o digamos, algo más grande, que es la CELAC. Y frente a esto están las cláusulas democráticas. Las tres instituciones tienen cláusulas democráticas que son básicamente protocolos que hablan que en caso de amenaza a la ruptura de la democracia o de la ruptura efectiva, como en este caso, ¿qué medidas se pueden tomar? Y es sobre el debate de este tema que se armó hoy, a la tarde, UNASUR, la reunión de Estados miembros de UNASUR, y a la mañana lo que fue el Mercosur. Y decime una cosa, Martín. ¿Esta situación de la renuncia de Piñeiro Guimarães tiene algo que ver con Paraguay? No, que yo sepa, no. Por ahí sí, pero que yo sepa, no. Hasta donde yo puedo saber, ¿Quién es, deducir... ¿quién es Samuel Piñeiro Piñeiro? Guimarães es uno de los principales intelectuales de Brasil. Es diplomático de carrera. Tiene unos 30 o 40 libros escritos de política internacional, básicamente, y de política brasileña. Que no es que los haya comprado ya impresos, sino que los escribió. Los escribe, exactamente, los escribe. Vicecanciller Fue vicecanciller de de Lula. Lula, con Celso Amorim. Totalmente. Dio vuelta Itamaraty, para los que dicen que no, que todo es continuidad en Brasil. Era el Yo digo zurdo que de, no. era el Por zurdo suerte de no, Itamaraty. por suerte no es continuidad todo. Pues si todo fuera continuidad en América Latina estaríamos fregados. Bueno, no hubo continuidad. Samuel dio vuelta en parte, Lula, digamos, pero la Cancillería brasileña. Por lo que yo sé, tenía planes para el Mercosur que no fueron respaldados por su propio país. Planes propios, organizativos. Y bueno, y ante eso y ante ¿Qué será? una situación de impotencia renunció y aprovechó esto que no entusiasmó demasiado ni a Brasil, ni a Argentina, ni a Uruguay, digo, el momento. El resto, bueno, son decisiones personales, ¿no? Hay una nota tuya, Piñeiro Guimarães, hace unos 6 meses, más o En el menos. foro de Porto Alegre lo vi la última vez. Habrá Así que sido sí, más o menos. fin de enero, febrero. Sí, señor. Donde a mí me sorprendía mucho lo que el contenido del reportaje viniendo de quien estaba al frente del Mercosur en ese momento, porque Era muy crítico, ¿no? muy autocrítico Exactamente. sobre la integración. Él decía que Mercosur venía teniendo demasiada integración comercial y poca unidad política. Poca política. Y poca visión política, estratégica. poca integración social, poca integración cultural, poca integración educativa y descuido, decía él también, de los miembros chicos,
de Paraguay y Uruguay. Él estaba no había preocupado sabido, por eso. estaba preocupado por eso. En todo caso coincide con esto. O sea, si querés, es una coincidencia más, pero no renuncia por Paraguay, no renuncia por disidencias sobre qué hacer hoy con Paraguay. No estaba en desacuerdo con la suspensión de Paraguay, por lo menos hasta donde yo sé anoche, ¿no? Contame, ¿y cómo viviste? ¿Cómo observas todo lo que, digamos, yo voy a tirar los presidentes de UNASUR tuvieron más acción que el propio Lugo? Esa es mi sensación, final, ¿no? Sí. Lo cual, como conclusión, deja algo, ¿no? Hay muchas conclusiones para sacar porque es para escribir 10 libros esto. Pero UNASUR funcionó hasta ahora como mecanismo preventivo, no como mecanismo que se dedica a la historia de las cosas cuando pasaron, que es lo que está haciendo ahora, y no lo digo como crítica, digo porque es inevitable que sea así, porque ya pasó, el golpe, la derrota ya fue en Paraguay, no es que hay una situación de impas y veremos, no, hay una derrota de la democracia, del Lugo, de la fuerza de centroizquierda, es una derrota nítida y tajante, y bien hecha por parte de los sectores dominantes paraguayos, eso existe. Ahora, preventivamente UNASUR funciona, o funcionó, cuando hay gobiernos con poder. Entonces funcionó para ayudarlo a Evo cuando tenía crisis en el 2008, la última vez que tuvo participación en la crisis boliviana, cuando tenía riesgo de secesión. Cuando había presidentes que peleaban con voluntad política. Violencia. Y con apoyo. Además con respaldo. Y con respaldo. Evo tenía la mayoría parlamentaria en ese momento. Tenía un desafío serio, violento además, en la zona de Santa Cruz, en el oriente boliviano. Correa también. Correa lo mismo. Tenía Correa lo mayoría mismo, parlamentaria exactamente. y voluntad Y electoral voluntad. también. Y la otra cosa es una construcción política propia, Claro. amplia. Y Correa también. Correa a un nivel de construcción mucho menor que el de Evo, en todo caso, pero tenía mayoría parlamentaria cuando se produce el alzamiento de los sectores de inteligencia y la policía, porque el ejército casi no participó en Ecuador. Entonces, UNASUR interviene, y ahí sí, preventivamente sirve, porque sirve como disuasivo frente a quienes quieran dar un golpe y no podían en ese momento. La diferencia con Paraguay es que en Paraguay sí, evidentemente, digo, ahora está claro porque estamos haciéndolo con el diario del lunes, pudieron. Pero estaba claro que Lugo comenzó con una popular... Lugo es una especie de milagro primero. Esa es una primera cosa que hay que entender, ¿no? Es un presidente de Paraguay, en la transición democrática empieza en el 89, en 1989, que no tiene ninguna relación, y no hay ni siquiera versiones, ni con los narcos, ni con los contrabandistas, ni con los comerciantes de todo tipo de cosas y personas, porque está el tema de la trata también. Nada, Lugo no tiene nada que ver con eso. ¿Lo derrocaron porque no puso retenciones ni siquiera el 10%? No. ¿Lo derrocaron porque avanzó en programas de salud, pero debió haber avanzado más seguramente? No. Digo, lo derrocan porque era una especie de rareza y una especie de milagro y no tenía que terminar el mandato. Y entonces, en el momento en que la debilidad ya era muy grande, la popularidad había bajado, el respaldo de la fuerza aliada, que era el Partido Liberal, desaparece, que estaba con Lugo en el gobierno, se coaligan los liberales y el sector más conservador del Partido Colorado, ese partido más grande de Paraguay, y el milagro se terminó. Claro. Y frente al milagro es esto que ustedes decían. Se lo veía pasivo. La aplicación de Lugo es, si yo no me quedaba pasivo, había sangre. No lo sabemos porque no pasó eso. Además del factor interno de la oligarquía paraguaya que tiene expresión política en el Partido Colorado y en el Partido Liberal, por lo que se vio también estos últimos años, ¿no? Sí. Hay una complejidad también de la relación Paraguay-Brasil, más allá de la voluntad política clara del PT y de Dilma de respaldarlo a Lugo. Digo, hay un sector importante de sectores concentrados de la economía brasileña que tienen intereses muy fuertes en Paraguay. Esto también, los brasiguayos, decimos. Los brasiguayos, ¿no? Los brasiguayos, los brasileños que están en Paraguay ampliando la frontera de la soja, que ese es otro de los fenómenos. Es el mismo fenómeno que hubo en la Argentina, no sé si se acuerdan, el estanciero, yo no recuerdo el nombre ahora. ¿El juego? El estanciero de Santa Fe que quiso correr la frontera hacia Santiago del Estero en algún momento, hace unos meses fue esto. Ahora, claro, corrió la frontera no entre las provincias, la frontera de su estancia. La frontera esa... Y entraba en el límite de la provincia de Santiago del Estero. Los alambres los corrió a tiros. ¿Cómo los facendeiros brasileños? Digo, igual en todo caso. En Santiago del Estero. Cuando fue el asesinato de Ferreira, vos estás diciendo, claro. El año pasado. Exactamente. Digo, pero es lo mismo. Entonces, se avanza sobre poblaciones
que no son ocupantes, porque hay una idea, digamos, hay una idea idílica de pueblos originarios, olvidémonos de eso. Idílica y correcta tal vez, pero no importa, olvidémonos de eso y vamos a las últimas décadas y no a los últimos siglos. En algunos lugares, como en esa zona de Paraguay lindante con Brasil, que comentabas vos, en algunos lugares hay pequeños y medianos campesinos trabajando desde hace 30 o 40 años. No es que ahora ocuparon un pedazo de tierra para vivir. Es que tienen derecho de posesión, porque igual los títulos son gaseosos, no hay títulos. Eso pasa en sectores de la Argentina que no son la pampa húmeda, pasa mucho en Paraguay, pasa en una parte de Brasil. Bueno, hay un fenómeno que es la extensión, que es el entrelazamiento de esos sectores, que no son necesariamente grandes productores, pero son productores importantes, de soja en esa zona de Sudamérica, con comercios de todo tipo. Y con economía negra. Estamos hablando de economía negra grande. Por eso hablabas, Grande. una nota muy interesante en página que sacaste este domingo, cuyo título era El conurbano bonaerense también va a estar peor, Sí. con el golpe de Lugo. Con el golpe de Lugo. Sí, uno no puede saber qué va a pasar, pero era un poquito provocativo, pero era para eso, digo. Pero es lo que pienso, de cualquier manera. Porque algunos decían, y bueno, Paraguay está lejos. Supongamos que está lejos, que no está. Digo, en avión es 1 hora 35 minutos, 1 hora 40. En auto de micro se llega, no es llegar a Shanghái. Digo, lejos no está. En Argentina no se sabe la cifra, pero habrá 2 millones de paraguayos. Sí, sí. O sea, menos lejos todavía. Son las grandes comunidades de paraguayos en el exterior, no la única. Supongamos que esto no existe. El circuito de la criminalidad en serio en el Gran Buenos Aires tiene que ver con los desarmaderos. O con el robo de autos. Con el robo de autos más violento, que es el robo de autos más nuevos, que únicamente se pueden robar con la llave puesta porque es encendido electrónico. No se puede hacer contacto como en los modelos viejos. Eso se hace con violencia. Se le paga a un pibe 400 mangos para que robe. A veces mata y a veces es muerto. Pero eso es parte del circuito. Digo, parte del circuito de la violencia en Gran Buenos Aires tiene que ver con eso. No es para poner a Paraguay de chivo expiatorio. Lo que digo es que ese circuito se alimenta de los autos truchos cuando son nuevos y no se los desarma, que van a Paraguay, muchas de las 4x4, o cuando se desarma, la pieza se convierte en moneda de cambio. En el mercado negro del tráfico de todo, incluido personas. Una de las monedas de cambio de la droga, del tráfico de cualquier cosa que se les ocurra, el tráfico obviamente ilegal, una de las monedas de cambio es la pieza del auto robado. Yo en general pienso que si no escucho a alguien que hable de inseguridad o criminalidad y hable al mismo tiempo de esto, yo no le creo. Totalmente. Piense lo que piense, ¿eh? Incluso de un punto de vista progresista, entre comillas. Coincido. Para mí el que no habla en concreto de esto no habla de la realidad. Y si no habla de la realidad, está hablando solamente. Bueno, Paraguay golpista, el obvio, Paraguay... Perdóname que claro. te digo, es tan obvio lo que decís que también es difícil hablar en la ciudad de Buenos Aires de seguridad y no hablar de la calle Libertad, ¿viste? Claro. A la vuelta del Poder Judicial está la Corte, Claro. ahí, ¿no? La calle Libertad. Pero ahí y ves que todo lo que te chorean a ahí 3 es como cuadras se vende ahí Pero acá, y libremente. Acá, ¿sabes qué es, Eduardo? Esto es solo con violencia. Digo, no se puede hacer sin un revólver esto. Y parte de ese circuito es Paraguay, digamos. Entonces, tener algo que alimenta más todavía ese circuito, porque el Lugo no había alcanzado a cortarlo, pero no era socio, Claro. ni lo alimentaba. Y es una diferencia. Sí, no es poca cosa, Una diferencia no es grande. poca cosa. Es una diferencia grande. Vamos a ir a un corte. Y en el próximo bloque vamos a aprovechar y a explotar a Martín Granowski sobre hacer un paneo de Bolivia, que estamos un poquito en crisis, un poquito de México. ¿Y qué te parece lo del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos ayer, que me parece que va a tener un poquito de ¿Y te incidencia? puedo agregar un tema? Sí. Venezuela, miembro pleno de Mercosur, 31 de julio. En el próximo bloque hablamos de eso. Con chapa extranjera llevando la amante de un tipo cualquiera. Pasa un Mercedes con chapa oficial llevando la amante de un general. Leche contaminada, un escribano serio y cerrado tirándole besos a un abogado. Bueno, habíamos quedado pendiente.
Tema Mercosur y las flamantes resoluciones que se han tomado, la más importante, Martín, del día de hoy. Son dos, una terminada, que ya estaba a nivel de Cancillería, está a nivel de presidentes, la suspensión de Paraguay. Es suspensión, no es expulsión, ni sanciones económicas, ni bloqueo, que por otra parte sería imposible. La sanción económica, ¿por qué se descarta? ¿Cuál es la...? Porque nunca se pensó. Digo, no, en realidad nunca se barajó entre los cancilleres y los presidentes. En parte porque no querían. Cristina lo explicó en el discurso, dijo que uno de los criterios es no castigar a los pueblos. En todo caso es advertir a los gobiernos. Y las sanciones económicas castigan a los pueblos. Si querés, te puedo agregar otra cosa. Si quisieran castigarlo económicamente, no podrían. Porque Paraguay es una economía porosa, una economía que se basa en buena medida en el contrabando, es imposible de aislar, porque por definición es inaislable, incluso geográficamente. Después el 15% de energía eléctrica argentina y el 20% de la brasileña dependen de la hidroelectricidad con Paraguay. Itaipú y Yacyretá. O sea que si aislás, te embromás vos, digo. Pero aparte de todo, no lo barajaron. En realidad siempre se habló de sanciones políticas. Lo que hay es suspensión de derechos y obligaciones de Paraguay, que esto está en las cláusulas de Mercosur. La suspensión es la de la participación en estas cumbres, por ejemplo. No puede tomar decisiones. Y va a haber veedores para las elecciones del año que viene. Y además la gente de Lugo ya está trabajando en las elecciones del año que viene. El equipo de Lugo ya pasó del golpe a pensar en las elecciones de abril. El Frente Guazú. El Frente Guazú, en las elecciones de abril. Lugo seguramente sea candidato a senador y seguramente Mario Ferreiro sea candidato a presidente. No es seguro, pero son las posibilidades. Y no hay pronósticos porque es muy cercana. No hay ni encuestas todavía. Es muy cercana a la destitución. Exactamente. De Lugo. No hay ni encuestas. ¿Cómo analizás lo que ha pasado? Perdóname, dejé otra cosa, porque la suspensión de Paraguay y la otra cosa es Venezuela como miembro pleno de Mercosur, decisión que ya estaba tomada a nivel de presidentes. Ya estaba tomado eso, incluso con Lugo, ¿no es cierto? Sí, claro, pero el Senado paraguayo... El Senado paraguayo, o sea, el mismo Senado que destituyó a Lugo se oponía a que entrara a Venezuela. De 8 cámaras, diputados y senadores de la Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, faltaba una para ratificar. Senado paraguayo, que como vos decís, es el mismo que destituyó a Lugo. El juicio sumarísimo. Bolilla negra. En 5 horas. Sí. Y 4 años para... No, 8 años para tomarse de... porque ya era con Néstor Kirchner que Venezuela quería parte de presidente. Exactamente. Empieza ahí. 8 años para aceptar a Venezuela miembro del Mercosur y 5 horas para destituir. O sea que Venezuela miembro pleno 31 de julio, que es una decisión importante porque Venezuela no es un país chico. Es integración energética, es integración política. Y de paso, aunque los estados son estados, pero los estados son estados y hay fuerzas políticas gobernando, a Chávez le viene bien. Hay elecciones en octubre en Venezuela. A Venezuela no le conviene el aislamiento, pero a los vecinos tampoco les conviene el aislamiento. Ni a los vecinos más progresistas, ni a los menos. Colombia, Santos está muy contento con una Venezuela estable y con una Venezuela comprando productos colombianos. Claro. Es un poco más sensato que lo que hacía Uribe, ¿no? Exactamente. Sí, hay amor y placer al mismo tiempo, en todo caso. O intereses y amor, que no está mal cuando en política hay intereses sólidos. ¿Qué reflexión te merece el fallo de la Corte Suprema de Justicia norteamericana sobre... Antes que eso, vamos a hablar de Bolivia, para irnos de la región primero. Bueno, dale. Vamos y venimos. Bolivia marca justamente la diferencia. En Bolivia había un gran peligro para Evo por asonada policial, estimulada seguramente de afuera, de adentro, pero asonada policial. Y la noticia de Bolivia, a veces a mí cierto tono catastrofista en parte me asombra y en parte me irrita. Porque hay una parte que es, fíjense, Bolivia, Paraguay, y uno dice, sí, yo me fijo en Bolivia y Paraguay. En Paraguay triunfó el golpe, y en Bolivia no había intento de golpe, había una sublevación grave y no triunfó. Se resolvió finalmente de manera negociada. O sea que las situaciones son distintas. Hay como un regodeo a veces, qué lindo nos van a derrotar, ¿no? Entre algunos sectores, yo veo. Y yo la verdad no quiero. Claro, ya está. Ya, América Latina de derrota ya tiene mucho. Una a favor de los de abajo. Me quedan 2 minutos. Una a favor de los de abajo. El fallo de la Corte Suprema. El fallo de la Corte es a favor de los de abajo. Sí, claro. Para que cambie el sistema de salud todavía falta mucho, pero por lo menos a nivel de intenciones. No, lo que es increíble, lo que yo reflexionaba, lo que es increíble es que ayer en un debate que veía en la CNN, que era que
un republicano que estaba totalmente en contra del derecho a la salud de los norteamericanos, esgrimía que la Corte abusó de poder porque la Constitución de Estados Unidos no prevé el derecho a la salud. O sea, lo que es increíble es que cuando fundaron Estados Unidos, George Washington, el derecho a la salud no estaba contemplado ni estuvo contemplado. Entonces le respondía el demócrata que estaba a favor, le dijo, sí, pero esa Constitución también establecía el derecho a la esclavitud y fue abolida. No, y otra cosa más, la Constitución esa tiene una cosa interesante que a veces se interpreta mal, que es el derecho a la búsqueda de la felicidad. En el siglo XVIII el derecho a la búsqueda de la felicidad, con origen calvinista, era el derecho a la búsqueda de la prosperidad, en ese sentido. Pero si querés la salud está más dentro de la prosperidad que no. Claro, un ultracalvinista, ultraliberal del Tea Party hoy diría, no, eso no tiene nada que ver porque esto es la ley del más fuerte. Que un poco es lo que... la argumentación que hay detrás del señor que seguramente vos escuchaste es esa. Este es el país donde triunfa el más fuerte. Y entonces, si el Estado se mete, el big government, como dicen los norteamericanos, si el Estado se mete, arruina las libertades, inclusive la libertad de destruirse. Martín, muchísimas gracias por habernos acompañado en este día, que ¿sabe qué? Es el día del camarógrafo. ¿Usted acuérdese, Barbarita? ¿Dónde tengo cámara para felicitar entonces? Acá lo tiene. ¿Ahí? Felicitaciones, compañeros. Así que... Bárbara, usted debutó el día del camarógrafo. Acuérdese, sí. Para siempre. Suerte, Bárbara. Bueno, gracias. ¿Pasó el examen, profesor? No, los maestros... Los que formamos gente no tomamos examen. Está muy bien. Ayudamos a laburar. Bueno, la verdad que ha sido un lindo paneo por la región, por Estados Unidos. Pasa un político con paso corto, añorando el Congreso con aire absorto. Pasa un vampiro buscando una mina, pero los violan pasando la esquina. Pasa el verdugo con su picana y al tiempo que pasa me mira con ganas. Pasan dos tuercas corriendo picadas, se cruza una vieja y la hacen pomada.